Bueno, hoy en la antorcha con Luis Valcarce y enseguida se incorpora también Fran Carrillo. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Vicente? Un placer. Bueno, vamos a ver, ha habido un nuevo atropello masivo en Alemania, en la ciudad de Mannheim, que ya sabe lo que es, además, sufrir. Entonces, sí, se está investigando lo que ha ocurrido, pero el modus operandi es el mismo, zona peatonal, en este caso, que estaba reservada para el carnaval, como ocurrió, por ejemplo, en el mercadillo de este mes de diciembre, también en Alemania, y atropello masivo. Yo quiero, de todos modos, se está investigando, vamos a ver qué es finalmente. La policía tiene acordonada la zona y tomada la ciudad, ha hecho una especie de operación jaula y está pidiendo a la población que no salga a la calle. Es decir, está alterando gravemente esta situación la vida de una ciudad nada menos como Mannheim. Yo quiero que veas, al hilo de esto, más allá de lo que sea más adelante, aunque todo apunta al mismo modus operandi de los anteriores casos, yo quiero que veas, nosotros lo hemos llevado a portada y sigue en un lugar destacado a esta hora de la tarde, lógicamente. Las noticias van avanzando, van evolucionando, pero quiero que veas cómo han ido en otros medios. Fíjate, el diario El Mundo había que irse muy abajo para encontrar la noticia, súper pequeñita. Un coche atropella a una multitud de personas en Mannheim, al menos un fallecido y una operación policial en marcha. Ya hay que decir que son al menos 2 los muertos y 14 heridos. Bueno, el diario El País lo llevaba, pero abajo no, abajo del todo no, abajo pero abajísimo, después de los Oscars, de todo, en fin, de los ecos de sociedad. Al menos un muerto y varios heridos en un atropello múltiple en Mannheim, Alemania. La policía pone en marcha una operación en el centro de la localidad y detiene al conductor del vehículo. Bien, el diario ABC también. Hay que pensar que ahora pues la gente va con el móvil, hace así y hasta que haces así y encuentras la noticia, puede pasar un buen rato, ¿no? Al menos un muerto y varios heridos en un atropello masivo en Mannheim. ¿Vale? Y el diario La Razón, por citar los 4 diarios de referencia nacionales que todavía más salen en papel, ¿no? Un muerto y decenas de heridos en un atropello múltiple en Alemania, en la ciudad de Mannheim. Te pregunto, Luis, ¿nos estamos acostumbrando a esto? Sí, yo creo que nos estamos acostumbrando a algo que es mucho peor, porque ya no es un tema de si es noticia o si no es noticia. Lo que tú dices eh, tendría dos lecturas. Por un lado, si te lo pongo abajo de la portada, es que le doy poca importancia. Pero también es verdad que si le doy poca, lo bajo, lo mando abajo de todo, es que no quiero que lo veas. Entonces, yo creo que hay también una intención de ocultar este tipo de sucesos que no son más que ataques yihadistas. Es decir, por deontología periodística le llamamos atropellos masivos, pero sabemos que ese titular lo tenemos que cambiar a las 3 4 horas cuando se sabe que por lo general son afganos o refugiados sirios o turcos o, bueno, los sospechosos de siempre, vamos. De vez en cuando alguno de extrema derecha que quería ajustar cuentas y demás, pero sobre todo son hechos tan graves que enseguida se intentan tapar y pasar desapercibidos. Los telediarios le dedican unos segundos, cuando rompen la narrativa oficial de que, claro, como va en Mannheim, por ejemplo, el año pasado, ahí fue el apuñalamiento, si te acuerdas, a manos Sí, se está viendo. Míralo. de un policía. ¿Te acuerdas? Bueno, esta escena es terrible. Esta escena es Es terrible. terrible. Esta escena es Sí, terrible. Y uno de los policías a los que acuchilló murió en el mes de julio. sí. Nadie se acordaba de esto. Exacto. Sí, porque Este. fíjate que aquí lo que ocurre es que, además, que se llamó la atención después, es que el policía, en vez de ir a aplacar al atacante, aplaca a los de. Eso era un grupo de la AfD, creo, de un grupo de extrema derecha, de bien alemán, que tenían montada una mesa informativa y aparece este individuo, ¿no? Que es un islamista, ¿no? Y sin embargo, se lanzan todos sobre los de la ultraderecha, para entendernos, ¿no? Y el tipo queda con el cuchillo, apuñala al policía y lo mata. Ahí mismo en Exacto. Mannheim, Pues donde uno de hoy. esos policías que se va a ir ha muerto, ¿no? Porque esta es otra, ¿no? Fallece. No, no, no. Le asesina. Le asesina. Porque esa es otra, ¿no? Nos tenemos que acostumbrar a utilizar un lenguaje, un neolenguaje, una neolengua orwelliana para
disfrazar, para que esto no parezca lo que realmente es. Ataques yihadistas en el corazón de Europa por culpa de una inmigración descontrolada. Y nos estamos acostumbrando, sí, lamentablemente esto ya va a ser la norma. Y los Es atropellos que masivos, fíjate, tendremos que buscarles otros nombres, ¿no? Pero es que esta escena es brutal y haces es muy bien brutal. en traerla porque aparte también te das Es una vez, cuenta la, eh, la inacción de la policía. O sea, mira, los policías están totalmente, mira cuántos son, ¿eh? Mira que son varios. sí, sí, Y así todo, lo peor de todo, mira que había policías, ¿eh? Y así todo no consiguieron frenarlo. ¿Por qué? sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque les tienen miedo. Porque les tienen miedo. Lo Ujú, mismo pasó en Inglaterra con las violaciones masivas. Es decir, prefieren ujú. mirar por otro lado, tienen miedo de que les caiga la guillotina social de lo políticamente correcto y tienen pánico. Fíjate, todos los policías que había y no lo pudieron parar. Y murió. Sí, porque además Y así, se un tío, concentraron en se concentraron en los activistas de ese partido y no en el atacante que había entrado, que míralo con el chándal y va con el cuchillo, y lo que hacen es, esto es la misma ciudad donde ha ocurrido esto hoy, en Mannheim, y lo que hacen es separar al del partido ese tío y en unas en un momento dado situaciones dejan suelto a este y En una atropellan situación policías. normal, fíjate, Y, y- fíjate, y- fíjate que el policía, lo que tarda el policía en dispararle. lo Si, que se tarda en si dispararle. la reacción policial es tardía. Y lamentablemente yo creo que ese es el policía que fallece. Es una situación Que tremenda. falleció, sí. Oye, Y fíjate que de todos modos, sí, de todos modos, claro, a lo de hoy de Mannheim, ¿no? Nuevo atropello masivo, con todas estas precauciones. Ya está, como dices tú, prácticamente en la página de sucesos. Esto va a ir a la página de sucesos ahí abajo, ¿no? En un día de estos, ¿no? nosotros Pero tenemos, porque abrimos con porque nosotros consideramos que son atentados. Por eso abrimos con eso siempre el periódico, porque consideramos que son atentados yihadistas en el corazón de Europa. Vamos a ver, que no hay atropello masivo, que los coches alemanes de pronto no es que se les rompieron los frenos. A ver si dejamos de decir tonterías ya. Son ataques y más con, yihadistas en el corazón de Europa. y más con los antecedentes que tenemos en el último mes, fíjate, se producen los atropellos masivos, el de Magdeburgo, en lo mismo que hoy, hoy era el mercado del carnaval, pero entonces era el mercado navideño. El 22 de febrero, un terrorista mata a un hombre y deja a 5 policías heridos en Mulhouse, en Francia. Mm. Vamos, iba gritando Allahu Akbar, o sea, más claro imposible. El 20 de febrero, un refugiado sirio, este es uno de los patrones, refugiado sirio, refugiado afgano de 19 años, apuñalos, te acordarás, en el Museo del Holocausto de Berlín, a un turista español vizcaíno que estaba por allí. El 15 de febrero, en Austria, un sirio mata a puñaladas a un niño de 14 años en una localidad que se llama Villach, que está al sur de Viena. Y el 13 de febrero, un solicitante de asilo afgano, otro de los Welcome Refugees, ¿no? De 24 años, y era 39 personas empotrando su coche contra una multitud en Múnich. Después se confirmó el fallecimiento murió una mujer y su hija a causa de la gravedad de las heridas, o sea, 2 muertos. Quiero decir, estamos sumando acciones que tienen un patrón, refugiado sirio, refugiado afgano, que probablemente ha venido aquí con el Welcome Refugees, incluido el de Merkel, ¿no? Y de toda Europa, que grita Allahu Akbar clarísimamente, ¿no? Sí, y lo peor es que dirán que que la amenaza es la extrema derecha. Oiga, Oiga, la amenaza, no, la amenaza es esa inmigración descontrolada que usted le ha abierto irresponsablemente las puertas. Señora Merkel, año 2015, irresponsablemente abrió las puertas donde entró de todo. Entró de todo. Eran refugiados sirios, pero ahí se colaron de todos. Afganos, iraquíes, bueno, ahí había, en el pack venía de todo. Lamentablemente eso está generando lo que ha generado. Asesinatos, apuñalamientos, no solo de policías, también de niños, también de adolescentes, es decir, apuñalan lo primero que ven por ahí. Y después dirán que tienen también en este tratamiento de este tipo de sucesos, dirán que estaban trastornados. Claro, Sí. qué casualidad que estaban Sí, como el de trastornados. Algeciras. ¿Te acuerdas del de Algeciras que mató al cura de Algeciras? Que dijeron, no, bueno, para disculparlo dijeron que es que estaba Claro. trastornado. Claro, entonces se trata de taparlo, de que los europeos no vean que en un país
que solía ser en ese momento, en un momento determinado, el corazón de Europa y el corazón económico y el motor económico de Europa, en este momento está siendo fagocitado por una inmigración ilegal descontrolada y violenta y que termina en esto, en asesinatos. Es decir, el wokismo mata. El wokismo provoca asesinatos. El wokismo provoca apuñalamientos. Y esas víctimas hay que enterrarlas en el más absoluto silencio y olvido. No se tiene que hablar de ellas. No se tiene que hablar de ellas porque incomoda o, en todo caso, molesta a la narrativa oficial de esto. Nosotros somos distintos, nosotros sí tenemos que hablar de eso porque son ataques yihadistas en el corazón de Europa y por supuesto que no vamos a tener ningún miedo y ningún reparo en denunciarlo, ¿no? Claro, mientras tanto está produciendo en este fenómeno global, ¿no? ¿De normalización de qué? De la entrada masiva de inmigrantes que vienen de culturas, de una cultura musulmana que no respeta nuestros valores, que no respeta, por supuesto, a la mujer, que cada vez van creciendo en un porcentaje de la población, que además está demostrado sociológicamente a partir de un cierto porcentaje de la población empieza una ocupación que se ha producido ya en Europa muy llamativa del espacio público, progresivo, y en esos pasitos, pues se encuentran como aliados a esta izquierda tonta woke, ¿no? Particularmente la española. Fíjate, esto ocurrió hace unos días en Parla, lo recordarás porque también lo publicamos en OK Diario, ¿no? Una manifestación en la puerta de un instituto público, con chicas con velos, tapadas, con el hijab, pidiendo, lo había organizado el sindicato de estudiantes, pidiendo que puedan ir tapadas al instituto público aquí en Madrid. Esta lucha, mirad compañeras, yo no llevo hijab, yo soy atea, pero esta lucha también es mía. Es la lucha por unas aulas libres de racismo y de islamofobia. Es una vergüenza que intenten encubrir estos montajes racistas en nuestros centros de estudio bajo una supuesta laicidad. Si tan laicos son, que prohíban la religión católica y que prohíban. Porque sois vosotras quienes no podéis entrar con vuestro hijab y sí que pueden entrar cruces, estampitas de la Virgen o prohibir. Esto puede parecer, Luis, una anécdota, pero fíjate la cantidad de niñas pequeñas ahí. Mira esas que están al lado de esta tía del sindicato de estudiantes, cómo van vestidas y tapadas de arriba a abajo. Y estas chicas van a crecer aquí, pero van a crecer en ese ambiente y en ese contexto ideológico. Sí. No, y sobre todo imponen sus valores, es decir, imponen el uso de una vestimenta que es el símbolo de la opresión. Es decir, tú y yo, que ya tenemos unos años, recordarás cómo en Irán, por ejemplo, en los años 70, perfectamente ninguna mujer llevaba velo y era, bueno, se respiraba libertad, se respiraba desenfado. Y precisamente estas son las que quieren anular a la mujer. Por eso están encantados con el velo. Y esta en particular, para ella, es un gran negocio, porque el sindicato ese de estudiantes al que ella representa recibió, como publicamos en OK Diario, 441.000 euros del gobierno. ¿Cómo no va a odiar a la religión católica? ¿Cómo no va a estar ahí desganitándose, jaleando un símbolo de opresión como el velo islámico cuando ella y sus sindicatos se lo están llevando crudo? Claro. Encima nos imponen un símbolo de opresión. Encima nos imponen un símbolo de opresión. Es decir, vienen a nuestras aulas, les abrimos las puertas, educación pública para todos, para todes y para todis, y encima tienen que pasearse con el velo que a nosotros nos parece aquí esto de que las culturas iguales, no, mire, hay cosas de ciertas culturas que no las vamos a tolerar. No las vamos a tolerar. Porque nosotros como sociedad hemos evolucionado. Hace 200 años a los herejes los quemaban en la hoguera. Ya no.
Hace Claro. 200 años a los Fíjate, homosexuales les daban latigazos, como está sucediendo en los países de donde estas personas vienen. ahora te Latigazos a las enseñaré otra mujeres cosa, infieles, latigazos pero a los homosexuales, latigazos y ahorcamientos de personas trans. ¿También lo vamos a aceptar? A esta feminista anticatólica que pide la abolición de la religión católica, ¿también lo vamos a aceptar? Eso sí, a mí, que soy católico, y a ti, nos quitan el dinero para tener que financiar a esta descerebrada. O sea, hombre, que es el mundo al revés. Pero bueno, si no hemos parado esto, si finalmente ganan, es que nos lo habremos merecido como sociedad, al igual que los atropellos masivos, porque los dos temas están muy unidos, los dos temas van de la mano. Si nosotros hemos decidido mirar hacia otro lado y no combatir esto, pues al final lo que venga y lo que se nos imponga, lo tendremos bien ganado. He escuchado también relatos de niñas que van a los colegios con estas señoras, con estas niñas también, y que muchas veces no pueden ir a una piscina o a una excursión o alguna, no, porque ellas no pueden hacerlo. Entonces, como ellas no pueden hacerlo, pues entonces nadie del aula va. Cuidado, ¿eh? Están pidiendo exigencias también en el menú. Señores, ¿qué más quieren? ¿Qué más quieren? claro. Y luego además Es van imponiendo dentro de la propia de las comunidades, en esos barrios, poco a poco, al resto. Yo tengo alumnas en la universidad, por ejemplo, que son de origen marroquí, con nombre marroquí, pero que se sienten y han crecido en España, que visten al modo occidental, que son musulmanas, pero que entienden y respetan aquí las normas de aquí, que no están para nada de acuerdo, pero que van poco a poco sintiendo la presión en esos barrios de todos estos movimientos que parten de las propias comunidades musulmanas y luego de voluntarios tipo la tía esta del sindicato de estudiantes y similares en esto. Y fíjate, te voy a enseñar una foto de este mismo acto, pero desde el otro lado. Mírala, la vas a ver. Esos son los paisanos que pasaban por allí asistiendo a esto, enfrente de un instituto, a la hora de recoger a los niños. Es muy significativa esta foto, porque es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, unos 10, 15 personas asistiendo a lo que se estaba produciendo en la puerta de ese Instituto Público de Madrid, de Parla, con esa manifestación que está bastante más numerosa de los que están fuera observando. Es muy sintomático de cómo estamos observando, Luis, esta situación que poco a poco se va produciendo y agrandando. Esa es la realidad, por mucho que no quieran ver, pero que si permanecemos así de pasivos como en la foto, se nos va a venir encima con los años. Es una cuestión. Ellos tienen muchos hijos y nosotros no tenemos casi hijos. Esa es la realidad. Bueno, uno de los objetivos, como bien sabes, de abrir las puertas a la inmigración ilegal es cambiar los censos electorales en ciertas poblaciones. Y esa foto que tú estás mostrando, a mí me está advirtiendo de que en Parla están cambiando las cosas. O sea, a futuro diremos para bien o para mal. A mí me preocupa. A mí que se esté defendiendo, que se corte una calle en Parla para defender nada más y nada menos que un símbolo de opresión como el velo islámico, y que haya activistas feministas de izquierda jaleando eso. Entiendo que lo hacen por dinero, porque estas, no te equivoques, estas no hacen nada gratis. Estas no hacen nada gratis. Esa que está ahí, esa que sí, está muy bien. Ni gratis ni solas, porque esto, lógicamente, todas estas niñas no han ido ahí a esa manifestación si sus papás participan de esto y les han ayudado a que vayan allí. A esta no la vas a ver nunca en una manifestación contra Rejón, contra Monedero, contra lo del el que llamaban afiliador vaginal en Sumar, en Baleares. Sí. No. Estas están en contra de la religión católica y a favor del velo islámico. ¿Por qué? Porque es una operación política, evidentemente. Fíjate, por ejemplo, te voy a enseñar otra foto. Así se convoca una manifestación de estudiantes en Granollers. Atentos, a esta foto, atento Luis, que la vas a ver enseguida. Míralo, manifestación el 4 de marzo, o sea, mañana. Defensem la escola, defendamos la escuela en la calle, en Joan Solans, y está en árabe también. La escuela pública del barrio, la escuela de tothom. La escuela pública del barrio, la escuela de todos y en árabe también. Es que esto es Cataluña, claro, que ahí el problema lo tiene multiplicado. Bueno, pero es que esta es la realidad de Europa. Respecto a Parla.
Es que esta es la realidad de Europa. Vayámonos acostumbrando porque algunas zonas de España están totalmente islamizadas. Y esto está pasando en Reino Unido ya hace muchos años, está pasando en Francia, está pasando en Alemania. Es más, en muchas zonas donde ya se está aplicando la Sharia. Cuando algunos advertíamos sobre esto, nos llamaban xenófobos, racistas, islamófobos. Está pasando. ¿Y por qué te crees que el partido de Silvio Riols en Cataluña está subiendo como la espuma? Pues, sí, y además está teniendo trasvase, empiezan a detectar que tiene trasvase desde Junts y desde Esquerra Republicana, cuidado, no solo desde ¿por qué te crees que ahora quieren el control de la inmigración y demás? Por estas cosas. Se pasaron de listos, pensaban que atrayendo a la inmigración musulmana iban a tener un enorme caladero de votos con el cual lo iban a pastorear como ellos quisieran y se le está yendo de las manos. ¿Por qué? Por el tema de la inseguridad, fíjate, por el tema de que sus hijos tienen que compartir aulas con esta gente y entonces a partir de ahí empiezan los problemas. Fíjate, veíamos en esa foto, en esa contrafoto de la manifestación, unos cuantos paisanos, digamos en edad de tener hijos, poquitos, asistiendo a esa manifestación frente al Instituto Público de Parla. Bien, yo quiero que veas esta otra escena, que está sacada este vídeo en un tren de cercanías entre Málaga y Torremolinos. Dos señoras mayores se quejan de que haya una chica a la que no se ve tapada con el velo islámico y entonces se lo reprochan. Y atentos a la escena, hay un inmigrante claramente africano, ellas dicen, es que aquí hay normas, y el inmigrante africano se da la vuelta y dice, aquí no hay normas, puede venir el que quiera, y luego aparecen en escena dos chicos, los vas a ver, les explico la escena para que ustedes lo entiendan, cuya voz yo diría que, no quiero prejuzgar a nadie, pero parecen del colectivo homosexual, que se llama ahora, ¿no? Y que le reprochan también a las señoras, hablándole de Franco y tal, de estas cosas, de que se quejen de que la chica llevaba hijab. Viendo en España, no allá en Marruecos, en el país de árabes. Como a mí no me dejan llevarlo allí. Pues no vaya. Pues a vos, que no vengan ellas. Quédate ahí. ¿Y por qué no vienen aquí? ¿Por qué no pueden venir aquí? Porque sí, pueden venir, pero que se dejan a las normas que hay aquí. No hay normas en su mundo. Es que me deja a él, ya pasa. Hombre. Madre mía. ¿Te vaya a pegar algo malo? ¿Te voy a pegar algo? Madre mía, sí. Vamos allá. Porque la palabra Sí, el imbécil. Sofía. Eres un maleducado. Y que lo que no tiene es respeto. Su amiga es la que no tiene respeto. Yo tengo más respeto que tú. Muy bien, lo ha demostrado. Delante de todo el vagón ha demostrado usted el respeto que tiene. Respeto la educación. Cuídate los comentarios que dice. Cuídate los comentarios que dice. Que le permite. Sí, racista, que soy racista. Pero la chica. Estamos en el 2025. 2025, 700, que Franco ya murió. De ella, no de ella. Porque yo soy cristiana. Ella es musulmana, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? Cada uno tiene su religión. Hay que respetar los religiones. Que no hemos hablado. La escena es sintomática, ¿eh? 3 señoras españolas mayores arrinconadas por un inmigrante africano, negro, diciéndole que, bueno, pues que aquí puede venir cualquiera, que no hay normas, le dice al principio. Ellas dicen, yo es que, sí, igual que vienen aquí, que respeten nuestras normas, porque yo no puedo ir allí de cualquier forma. Y entonces les dicen, pues no vayas allí, ¿eh? Y entonces aparecen 2 chicos que por el tono de voz, pues hombre, a lo mejor me equivoco, pero aparentemente yo diría que son de eso que se llama el colectivo homosexual, que le llama racista, le dice que Franco ya murió, Sofía, etcétera, etcétera, ¿no? Estos chicos probablemente, y ni siquiera con ese tono de voz, probablemente, no sé, en Palestina, en Gaza o en Irak sobrevivirían, digo yo. Es muy sintomática la escena, ¿eh? Es cuidado que es sintomática la escena. Y sobre todo por la ignorancia que tienen, o por cómo te das cuenta cómo la epidemia woke ha taladrado las cabezas de toda esa gente, ¿no?
porque encima parece que son los bien intencionados, ¿no? Parece que las señoras son unas cavernosas fascistas y parece que los que tienen la verdad son estos, ¿no? O sea, por un lado, ¿qué dice el otro? ¿Qué tiene que sea musulmana? ¿Cuál es el problema? Y la señora se lo explica, ninguno. A ver si te enteras. A ver si te enteras, chaval, que no es ningún problema que sea musulmana. El problema es que le están oprimiendo. El problema es que lleva un símbolo de opresión que a ti te parece guay. Ah, bueno, es su cultura, ¿no? Es su cultura, no, es su cultura, no. Aquí no permitimos eso. Aquí las mujeres no les tapamos la cabeza, como si fueran objetos a los cuales hay que ridiculizar o que hay que controlar o oprimir. Y este chaval no se entera porque, claro, él viene de países donde eso es normal. Eso es normal en sus países. Tratar a una mujer, despreciarla, humillarla y vejarla con un símbolo de opresión como es el hijab, para él es su vida. Y luego están los otros dos cantamañanas que no se enteran que en aquellos países acabarían colgados de una grúa. ¿Sí? Entonces, bueno, la ignorancia, la estupidez de lo woke en 3 minutos de vídeo, ¿no? Con 3 señoras que se quejaban y con razón de que dicen, oye, que si nosotros vamos a Marruecos, a nosotros nos meten ese pañuelo en la cabeza, ¿eh? Nos meten ese pañuelo en la cabeza, por no decir otras cosas, claro. El otro día estaba viendo un vídeo donde vete a caminar por las calles de alguna ciudad marroquí a ver si encuentras una mujer en un bar. Mira lo que te estoy proponiendo, ¿eh? A esos 2 chavalitos, esos 2 tontitos que estaban ahí defendiendo el uso del velo islámico, que se atreven a dar una vueltecita por alguna ciudad de Marruecos a ver cuánto dura. A ver cuánto dura. Sí, sí. Pero claro, con una señora, con una anciana se hacen los valientes, estos cretinos. Con una señora anciana se hacen los valientes. Que se vayan además a Marruecos, con esta cosa de citarle a Franco y racista, o sea, es efectivamente los clichés woke que tú dices que han taladrado el cerebro ya de mucha gente. Les mezclan Franco con racismo, etcétera, etcétera. Y estas 2 señoras que tendrían, fíjate, estas señoras que sí tendrían, que vivieron el franquismo y que podrían quejarse, que podrían decir, pues sí, a nosotras, bueno, no teníamos toda la libertad que nos hubiéramos querido, o lo que sea. Estas señoras tienen motivos para quejarse. ¿Y los otros? ¿Qué motivo tienen? ¿De qué se quejan? Los niñatos. Y se les ve en el cristal, se les ve que son los niñatos. Sí, tremendo. Oye, ¿de qué se quejan? Y mientras tanto, claro, todo esto ayer, por ejemplo, vivimos un nuevo scratch a Irene Montero, ¿no? Al hilo precisamente de toda esta historia, del velo islámico, de la normalización poco a poco, de aspectos, detalles que parecen anecdóticos, pero que van poco a poco ocupando el espacio público en las sociedades europeas brutalmente y en España cada vez muchísimo más, particularmente en Cataluña. Y entonces el Frente Obrero fue y le montó se coló una chica, Carmen, del Frente Obrero con el velo, y claro, como entró con el velo puesto en la cabeza, ¿no? El hijab, como se llama, a mí me da igual, y unas gafas y tal y cual, pues todo el mundo le dijeron, adelante, adelante, le dieron paso libre, entonces ella se sentó allí, Carmen, y se levantó y le dijo esto a Irene Montero. Y entonces caerse. El feminismo es cómplice del patriarcado islámico. Esto es lo que nos espera a las mujeres. Esto es lo que nos espera. Mientras en los países musulmanes se dedican a asesinar a las mujeres que llevan el velo, aquí lo estáis defendiendo. Aquí lo estáis defendiendo. Esto es lo que nos espera a las mujeres. En este gobierno no ha parado de aumentar las agresiones sexuales, las violaciones. Claro, ella ha contado luego, Luis, que efectivamente le montan el show de siempre. Esta chica ya lo ha hecho en otras ocasiones, ¿no? Ha hecho en otras ocasiones ya esta historia de colarse, ¿no? Ya la conocen. Y aún así se coló, pero se coló porque iba con el pañuelo en la cabeza, ¿no? Nadie la paró. Y entonces hacen lo de siempre, ¿no? Pues se levantan todos, es una especie de estado Ione Belarra también, empiezan todos si se puede, nadie entra en el fondo de la cuestión y la echan. Bueno, hay, en este plano no sé si se ve, pero hay gente, señoras y señores que estaban ahí, que se acercaron a hacerle la puñeta
a esta chica, ¿no? También un símbolo de feminismo y de respeto por las mujeres, ¿no? Bueno, mira, yo no sé si esta chica la manda al Frente Obrero, el Frente Popular o el CNI, yo no lo sé. Pero lo que dice y lo que hace tiene toda la razón. Y exponer a estos cretinos, a estos miserables, a una tía que está ahí con el velo con el pañuelo palestino, que es la mayor demostración de la defensa del terrorismo de Hamás, hombre, es indignante, es indignante. Y sobre todo una tía que es la madre de quizás la peor ley que se ha registrado en democracia en contra de las mujeres, que es la ley del sí es sí. Una ley que ha conseguido que tres violadores de la manada, rebajen sus condenas. Ese es el logro de esta sujeta, de esta elementa, y está muy bien que alguien pues pase por ahí y le cante las 40 a esta gentuza. Muy bien, Luis. Oye, gracias. Un abrazo. Ahora saludamos a Fran Carrillo. Un abrazo, Luis. Gracias por atendernos. A ti, Vicente. Un fuerte abrazo. Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Vicente? Muy buenas. Saludos a todos. Bueno, ¿qué te parece? Ahí estábamos hablando con Luis del scratch este que la chica esta, Carmen, del Frente Obrero, le hace ayer a Irene Montero y a Yone Belarra, que ahora ya le dejan pasar con el que ya ha puesto, tapada, piensan, esta es de las nuestras, pasad, ¿no? Y entonces en un momento dado se quita el hijab, se quita las gafas y las pone a caldo. Y venía un poco la conversación que teníamos con Luis a cómo se ha ido poco a poco, y al hilo de esa manifestación en Parla, pidiendo poder entrar tapadas con el velo islámico a los institutos públicos, etcétera, cómo se ha ido normalizando, cómo poco a poco se va ocupando el espacio público, cómo esta gente va ocupando el espacio público, se va normalizando, cómo el movimiento woke y la izquierda, por ejemplo, esos dos chicos que están en el tren increpando a dos señoras y el inmigrante africano que les increpa por quejarse de una chica, ¿no? que lleva el velo islámico, cómo va. Y esto lleva un poco a lo que al principio del programa hablábamos con Luis. Fíjate cómo al hilo del atentado de Mannheim hoy, del atropello, hasta que se confirme que es un atentado, por ser precisos, pero vamos, que responde al mismo patrón de los últimos, ¿no? De cómo lo ha llevado la portada allá abajo los periódicos. El Diario del Mundo, fíjate, Diario del Mundo lo lleva, tienes que buscarlo en el móvil allá abajo, y lo lleva de cualquier forma, en una portada, vamos a verlo ya, ahí está. Alemania, un coche atropella a una multitud de personas en Mannheim, al menos un fallecido y una operación policial en marcha. Bien, nosotros hemos abierto con eso, mientras se ha producido, se sigue a esta hora pues buscando, hay un detenido, se sigue buscando si hay posibilidades de que haya más, se ha pedido a la población que esté en sus casas, etcétera. Lo que supone para una ciudad como Mannheim la alteración del orden o una cosa así. Diario El País. Tenías que bajar, pero vamos, después de los Oscars, después de cultura, después de todo, poco menos que en la sección de variedades, ¿no? Al menos un muerto y varios heridos, que ya son dos, insisto, un atropello múltiple en Mannheim. La policía pone en marcha la operación en el centro de la localidad y detiene al conductor del vehículo. Bien, Diario ABC, más abajo todavía, al menos un muerto y varios heridos en un atropello masivo en Mannheim. Bueno, como si hubiera sido el accidente este que ha habido de autobuses ahí en Barcelona. Bien. Y Diario La Razón, por citar a los 4 de referencia nacionales que salen papel a uno, un muerto y decenas de heridos en un atropello múltiple en Alemania, la ciudad de Mannheim. Te pregunto, que le decía al principio a Luis también, ¿nos estamos acostumbrando a esto o lo estamos ocultando deliberadamente? ¿Por dónde empezamos? ¿Por lo del scratch? ¿Por esto mismo, por esto mismo, último. ¿Qué te parece el tratamiento, ¿no? Quiero decir, nosotros hemos abierto con esto, lógicamente el día va avanzando y lo vas resituando en portada, pero es que esto, a primera hora, en el momento que se ha producido, estaba allá. Los móviles hay que ir buscando hacia abajo, hasta que lo encuentras. Bueno, el que el titular sea coincidente en todas las cabeceras obedece a que han bebido de una agencia de noticias, evidentemente, que es la que titula y manda la información a todos los medios, los periódicos, sea EFE, sea Europa Press, sea Colpisa, sea Reuters, sea Associated Press, France Press, es decir, cualquier agencia redacta la noticia, la manda a todos los medios y los medios lo primero que hacen es publicarlo tal como está redactado. Por eso hay esa coincidencia, ¿no?
A partir de aquí es el tratamiento que se le da conforme van pasando los minutos y se tiene más información respecto al suceso acaecido. Yo he puesto un tuit en respuesta a un titular del diario ABC, que en su versión digital ponía literalmente un coche embiste, ¿no? Un coche embiste a una multitud en Mannheim. Y yo he respondido un coche embiste, un periódico embuste. ¿Será un Tesla? No, claro, porque digo, es que ahora será un Tesla sin conductor, coches, ¿no? Claro. Digo, no, yo he intentado hacer un juego de palabras, digo, un coche embiste y un periódico embuste, porque eso es engañar al lector. Es decir, los coches no están autoteledirigidos, es decir, hay alguien. Lo que pasa que en ese juego de palabras, digo, a lo mejor es que, al igual que pasa con las ciertas cabeceras de periódico, tampoco había nadie al volante, ¿no? Digo, en muchos periódicos no hay nadie al volante, ¿no? Pues en ese coche a lo mejor tampoco había nadie al volante. Entonces el coche decidió autosuicidarse porque es un coche, digamos, comprometido con el Islam, ¿no? O comprometido con la causa woke. Hemos normalizado la sinrazón, hemos normalizado la ilógica, hemos normalizado la locura, hemos normalizado precisamente que esto sea caldo de cultivo cada día, porque lo que está pasando en Alemania es lo que provocó la política suicida de Angela Merkel hace unos años, cuando dijo que había que dejar entrar a todos los refugiados que vinieran de Siria o de cualquier otra parte de Europa dentro de esa filosofía woke que viene financiada desde fuera de Europa y que lo que hace es alterar lo que es el ecosistema geográfico, el ecosistema cultural, el ecosistema de costumbres, el ecosistema religioso que había en el continente. Y por tanto, ya no fue el 1,5 millones de sirios, ya fue todo lo que vino después y lo que está viniendo del norte de África. En ese pueblo, en Mannheim, en las últimas elecciones que hubo, la primera fuerza fue el Partido Socialista, la segunda fuerza fueron los Verdes y la tercera fuerza el actual partido que ha ganado las elecciones en Alemania, cuyo líder candidato dijo en campaña que iba a cerrar las fronteras y cuando ganó las elecciones dijo que es mentira que no iba a cerrar las fronteras. Bueno, pues van a tener esto todos los días porque la política de los que vienen y se están insertando en Europa y que serán mayoría demográfica dentro de 20 años o menos, porque ya es una realidad, es esta. Es la de la violencia, es la del terror, es la de la imposición de las costumbres, es de la ley islámica, es la de el sojuzgar a la mujer, es el de sojuzgar a los colectivos diferentes. Y como no hay una Europa que reaccione, porque todos los líderes y gobernantes en Europa, salvo excepciones, están de acuerdo con esto, los grandes grupos que conforman el Parlamento Europeo, pues vamos a ver esto todos los días. Y los medios que están al servicio de esta causa titularán todos igual. Bueno, pues llegará un momento en el que luego digan, ¿cómo es posible que Alternativa por Alemania sea la segunda fuerza? ¿Cómo es posible que el Frente Nacional sea segunda fuerza? ¿Cómo es posible que gane Meloni, que gane Orbán y tal? Oigan, pues por esos titulares, porque nadie reacciona, porque no hay una fuerza que sea capaz de echar a toda esta gentuza que está llegando a nuestras calles, por todo eso. Claro, fíjate que además, de todos modos, claro, es que llevamos un mes, llevábamos el 13 de febrero, solicitante de asilo afgano, le recordaba a Luis, ¿no? Y era 39 personas empotrando su coche en Múnich. 15 de febrero, en Austria, un sirio, refugiado sirio, mata a puñaladas a un niño de 14 años. 20 de febrero, refugiado sirio, 19 años, caso del español, al que apuñala en el memorial del Holocausto de Berlín. 22 de febrero, es decir, hace unos días, terrorista mata a un hombre y deja a 5 policías heridos en Mulhouse, en Francia, ¿no? Y además este bicho estaba en la lista de vigilancia, precisamente, y no hubo dudas, vamos, era Allahu Akbar, dijo mientras lo perpetraba. Y luego, efectivamente, tú citas Mannheim, ¿no? Pero es que en Mannheim pasó esto, que se lo recordábamos a Luis. Tú dices, yo no sabía el dato este que tú das, ¿no? Que te acuerdas, hace apenas un año, en mayo del 24, en una mesa, creo que era precisamente de Alternativa por Alemania, este individuo se presenta con un cuchillo, empieza a apuñalar a la gente de esa mesa política, como si hubieran puesto una mesa de box y empezaran a apuñalarlos, que veremos si tarde o temprano, visto cómo están ocurriendo las cosas, terminamos así, y entonces, fíjate cómo apuñala al policía. ¿Por qué? Porque los policías se lanzan contra los del partido político, y hasta que le disparan, pasa el rato que pasa y consigue matar a ese policía que resultó muerto, finalmente murió. Claro, ni la policía tiene claro cuál es el enemigo, ¿no? No, sí lo tienen claro. Lo que pasa es que reciben órdenes de los gobiernos, de los gobernantes, de los líderes políticos que están ahí. Entonces, bueno, yo le diría a la ciudadanía, disfruten lo votado,
Esto es la realidad de Europa y esto se va a multiplicar en las próximas semanas, en los próximos meses y en los próximos años. Esta violencia, estos asesinatos, este terror indiscriminado se va a multiplicar porque se les ha permitido entrar. Es que se está importando delincuencia por esa política de fronteras abiertas de absoluta locura, de sin razón mayor, sin ningún tipo de control y como... cuando protestas contra eso, cuando denuncias esto, lo primero que te llaman es fascista, facha, ultraderecha, y la propia población sigue votando a los líderes que permiten que entren en sus calles los que apuñalan, pues esto lo vamos a tener todos los días. Llega un momento en el que el disfrute en lo votado, lo repito muchas veces, oigan, esto que ha pasado en Mannheim, siento mucho lo que está pasando y lo que han pasado las víctimas, pero que la población de allí no se queje porque es lo que ha votado. Porque si tú, cuando llega el momento de elegir a quién quieres que te represente, eliges a los que permiten que esta gentuza entre en tus calles, luego no te puedes quejar de que esta gentuza asesine y atente contra tu integridad física y contra tus negocios y contra tu familia y que no puedas ir seguro por las calles, porque es lo que has elegido, lo que has votado. No puedes quejarte y tampoco puedes quejarte. En Mannheim ganó el SPD, ganaron los socialdemócratas. Sí. Y segunda fuerza los verdes. Tercera fuerza CDU, cuarta fuerza los liberales y quinta fuerza Alternativa por Alemania. Es un municipio pequeño, quiere decir que no estamos hablando de Berlín ni de Múnich, nada, es un municipio pequeño, pero da igual, si es que da igual que sea una capital grande o capital pequeña, Vicente, es la realidad de Europa. Es Alemania, es Austria, es Francia, es Bélgica, es España, porque lo vemos en Cataluña y en otros sitios, es la realidad que nos están importando, si es que ellos te lo dicen, que tarde o temprano, por una cuestión de peso demográfico, esto será suyo. Y esto no está financiado por la propia Europa, esto está financiado de fuera. Y los que lo financian fuera, que son los que quieren alterar, que es esa élite globalista millonaria, multimillonaria, que lo que quiere es cambiar la realidad demográfica de Europa por una cuestión de esclavitud moderna, que es que esta gente cuando llegue aceptará los trabajos que no acepta la mayoría de la gente, con un salario 10 veces menor, aceptará costumbres que nosotros no queremos que se impongan y aceptará una nueva normalidad, un nuevo orden. Y como la clase media europea no acepta eso, se revela a nivel electoral. Pero esa es la lucha que estamos teniendo, esa dictadura globalista o esa permanencia en las costumbres tradicionales. Claro. Fíjate, Mannheim tiene, no es tan pequeño, tiene 300.000 habitantes, cuidado, es una ciudad de 300.000 habitantes. Decir, una ciudad media, de hecho, ciudad media. Hoy se les ha pedido, fíjate lo que supone la alteración de la normalidad de una ciudad de 300.000 habitantes, a los que se les ha pedido, y todavía hasta ahora, en la que grabamos este programa de La Antorcha, pues se les ha pedido que estén en sus casas a la gente, no saben si este tipo tenía más gente o no, con lo cual no será un coche que ha ido solo el que ha atropellado a todos estos en Madrid. Pero Parla está aquí al lado de Madrid, tiene 90.000 habitantes y se produjo hace unos días esta manifestación frente a un instituto público convenientemente custodiada por la Policía Nacional y convocada, por supuesto, como no, por el sindicato de estudiantes, esta tía del sindicato de estudiantes, que ya hemos visto antes la escena completa. Fíjate, yo le decía a Luis, esas chicas jóvenes que van tapadas de arriba abajo, que están pidiendo esto que decíamos, ya hemos comentado con Luis, etcétera, que esas chicas jóvenes no están creciendo, digamos, en los valores occidentales, más allá de que profesen la religión musulmana, están aquí creciendo en Parla, digamos, en un ambiente entre sus propias comunidades musulmanas y gente como esta del sindicato de estudiantes, en un caldo de cultivo muy peligroso cara al futuro. Pero es que eso es lo que pasa, que se produce una paradoja que hemos explicado aquí muchas veces. La izquierda, con una mano, te habla de derechos de las mujeres, te habla de libertad, te habla de feminismo, y con la otra se alían con aquellas culturas que están contra los derechos de las mujeres, contra la libertad de las mujeres y contra el feminismo. Es decir, o entran dentro de una idiocia absolutamente irreparable, o están esquizofrénicas perdidas, o alguien les tiene que espabilar de alguna forma. Es decir, ¿cómo podéis ir por un lado a defender, nos quedan pocos días para la manifestación subvencionada del 8M, donde las femibobas
se reúnen para gritar consignas, etcétera, y hacer negocio de la causita, ¿no? Para facturar como todos los años, mientras las verdaderas víctimas de los monstruos que no tienen ideología sufren esos abusos y acosos, ¿no? Entre ellos los fundadores de Podemos, que son los que parece que están detrás de cada una de las denuncias que hay, ¿no? Pero, sin embargo, se ponen a defender a culturas que sí son patriarcales. Se ponen a defender a culturas que no permiten que la mujer tenga derechos, que no permiten que la mujer pueda, digamos, tener el cabello al aire libre, que no puedan mostrar su rostro, que no puedan votar, que no puedan conducir, que no puedan decidir sin que el marido les dé permiso. Se alían con ese tipo de cultura. Y aquí, en Occidente, donde tienen todos los derechos reconocidos, porque no hay ni un derecho en España que tenga el hombre reconocido que no tenga la mujer, aquí se ponen dignas y se ponen a pedir derechos. Es hipocresía, es cinismo, es mentira, es indigencia intelectual, es, pues eso, el femibobismo o el feminacismo de niñas que viven del presupuesto público. No digo niñas, digo ya mujeres, porque algunas tienen ya más años que tú y que yo. Claro, fíjate, nosotros acabamos, le ponía a Luis, quiero que la veas también la imagen desde otro lado de esta misma manifestación. Atento a la secuencia, porque la secuencia es llamativa, ¿no? Observa arriba, bueno, hay bastantes, que podría haber unas 50, 100 personas, todas vestidas. Y luego aquí un grupo de paisanos españoles con los que están esperando claramente pues la hora de salida del colegio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, unos pocos, observando esta secuencia, ¿no? Es que es muy llamativo, ¿no? Es muy llamativo. Sí, me recuerda esta estampa tan española del señor mayor observando una obra, ¿no? Detrás de la verja, ¿no? Viendo cómo va el desarrollo de una obra, ¿no? Y viendo a los albañiles trabajar. Pues esto es igual, la transición diciendo, bueno, estos esperpentos, ¿quiénes son? Y estas sindicalistas liberadas que no dan palo al agua, pero que viven de los impuestos que pagan esos señores que están viendo la escena, ¿estas quiénes son, no? ¿Y por qué defienden que se les sojuzgue a la mujer? ¿Y por qué en España ya hay más de 300.000 familias musulmanas que piden que haya menú islámico en las escuelas y que se enseñe el Islam de la misma forma que la religión católica? Es decir, ¿por qué se está permitiendo todo eso? Pues porque hay un gobierno que lo permite, hay una oposición dócil, parte de ella, no toda, que está de acuerdo con ello, hay una élite empresarial bastante mediocre y hay una sociedad civil anestesiada y adormecida. El día que esto realmente queramos cambiarlo va a ser muy tarde, porque impondrán una realidad que ellos no permitirán que se dé la vuelta. Es decir, si el día de mañana la ley islámica impera, la sharia impera, si en las escuelas se enseña lo que esta gente quiere, esta gente no va a permitir que volvamos a lo que tenemos ahora. No va a permitir que volvamos a que se eduque en los valores grecorromanos, en la Europa de la filosofía griega, del derecho romano y de la civilización judeocristiana. No van a permitir eso. Impondrán su ley totalitaria. Y eso es lo que tenemos que denunciar. A partir de aquí, gracias a Dios, son 50 o 60, pero mañana pueden ser 1000. Sí, pero pasa que eso es un espacio, esa ocupación, eso en Europa ya ha ocurrido y están como están, y aquí en Cataluña están infinitamente peor, pero poco a poco va ocurriendo en muchos barrios de ciudades esta imposición, además, en esos barrios como que se convierten en guetos, y esa ocupación lenta pero segura de un espacio público, entre otras cosas, por una razón puramente demográfica y biológica. Nos vamos muriendo y ellos van viniendo y teniendo muchos hijos, y nosotros no tenemos hijos. Porque yo le ponía a Luis esta otra escena. Fíjate, hijos que viven de ayudas públicas. Hago el matiz. Hijos, porque hay muchísimas perceptores de ayudas públicas que no trabajan, que no cotizan y que no contribuyen a las arcas públicas, pero que reciben ayudas del Estado. Y eso está contabilizado y está cuantificado en diferentes administraciones, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico como a nivel municipal. Cuanto más hijos tienen, más ayuda reciben. Por tanto, viven del Estado de puta madre. Por eso no se quieren ir y por eso vienen. Porque, claro, tienen todo ese tipo de prestaciones. Imagino que además al alcalde socialista de Parla pues le habrá encantado esta manifestación, porque piensa que ahí gana pues unos cuantos votillos. Pero fíjate esta escena. Es un tren de cercanías entre Málaga y Torremolinos, y la van a ver ustedes, ya la han visto. Y yo creo que tú la veas. Dos señoras mayores, digamos en la parte de su vida ya... pues eso, veterana, ¿no? Vamos a decirlo ahí. Y luego reprochan a una chica que lleva el velo. Le dicen que por qué está aquí. Entonces aparece en escena un inmigrante africano que les dice que, bueno, pues que aquí puede venir y hacer lo que quiera porque no hay normas. Y luego aparecen dos chicos, yo decía que por el tono de voz,
deben pertenecer a eso que se llama el colectivo homosexual, que se dedican a insultar a las dos señoras y a hablarles de Franco, etcétera, etcétera. Digo porque es muy sintomática de una población mayor acorralada y dos nuevas realidades o nuevas realidades repitiendo dogmas, woke. Viendo en España, no allá en Marruecos, en el país de árabes. Como a mí no me dejan llevarlo allí, Pues no vayas. pues a agosto y no vengan ellas allá. Quédate ahí. Sí, ¿por qué no vienen aquí? ¿Por qué no pueden venir aquí? Porque sí, pueden venir, Entonces, pero que se rijan cada una tiene que a respetar las su- normas que hay aquí. No hay normas en su mundo. Hombre, hombre. Madre mía. ¿Le vaya a pegar algo malo? ¿Que le voy a pegar algo? Madre mía, sí. ¿Cuándo van ustedes? Sí, el imbécil. Idiota, Sofía. imbécil, maleducado. Eres un maleducado. Y que lo que no tiene es respeto. Su amiga es la que no tiene respeto. Yo tengo más respeto que tú. Muy bien, lo ha demostrado. Delante de todo el vagón ha demostrado usted el respeto que tiene. Estamos en contra de Respeto y la educación. Cuídate los comentarios que dices. Cuídate los comentarios que que dices. le permite eso. Sí, racista, que soy una racista. De la chica, de la chica. Estamos en el 2025. No, 2025, 700, que Franco ya murió. religión de ella, no de ella. ¿Qué le pasa a Porque su yo mundo? soy cristiana. y Ella a es mí- musulmana, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? Cada uno tiene su religión. Hay que respetar los religiones. Que no hemos No, hablado. no, aquí no. Claro, las señoras no tienen ningún problema en que sea musulmana, pero lo que dicen, bueno, pueden venir, pero respetando las normas de aquí. Y ellos, uno de ellos dice, no, aquí no hay normas. Y luego salen estos dos chicos que en ese tono, pues dicen, les llaman feas, racistas, franquistas. A estos dos chicos habría que decirle, simplemente, yo lo hubiera respondido si hubiera sido alguna de esas señoras de manera educada, que seguramente en los países donde esa cultura impera, ellos estarían colgados de una grúa boca abajo. Si vivieran en alguno de los países donde ese tipo de leyes que ellos piden que se respete y piden y insultan a las señoras que no pueden defenderse porque son muy valientes a la hora de meterse con las convicciones de la mayoría de la población española, pero no con esas, habría que decirle que si se va a Arabia Saudí, a Irán o a cualquier país, Emiratos, o cualquier país donde se profese la religión islámica, estarían colgados de una grúa boca abajo. Pero como son tan tontos, son tan botarates, son tan idiotas, que defienden a los que quieren su propia destrucción, a los que quieren su propia sumisión, a los que quieren su propio silencio, en vez de proteger las costumbres que le han permitido tener la libertad y los derechos de los que hoy gozan, pues tenemos lo que tenemos. Es que tenemos al caballo de Troya en casa, al enemigo en casa, y son estos colectivos woke que viven de causitas, que viven del victimismo, que viven del sentimentalismo y que viven del presupuesto público. Por eso hay que cortarlo de raíz y educar de otra forma. El problema es que la educación está en manos de quienes están, y están en manos de profesores adoctrinados, está en manos de los partidos de izquierdas que dominan las universidades e institutos, están dominados de movimientos antisemitas y de movimientos antioccidentales, está dominado por toda la cultura woke y de género, y eso lo que está haciendo es destruir los pilares y de la civilización moral que teníamos. Pues esto es otra realidad que vivimos día a día, por desgracia. Como día a día vamos aumentando el corruptómetro de Sánchez, por situaros un poco en las novedades de hoy, ¿no? Para que ustedes estén situados, pues Carmen Pano ha ratificado que llevó dinero a Ferraz. Me esperaban en la segunda planta, ha dicho la empresaria. En el corruptómetro de Sánchez hoy apuntamos también que la UCO está estrechando poco a poco, se sabe. Yo lo anunciaba hace unos días, el cerco sobre Santos Cerdán. Hoy se publica en un medio que han hallado mensajes de Cerdán sobre determinada obra pública, supuestamente alterada, en un dispositivo de Coldo. Y el corruptómetro de Sánchez nos lleva a algo que a ti seguro te interesa, que es la famosa Fundación Fiadelso de Ábalos en América, que lleva operando desde hace muchísimos años, por la cual además se ha descubierto que tiene, entre otras cosas, una mansión en Perú, etcétera, etcétera. Y entonces hoy se publica efectivamente la pasta que le han soltado, que por ejemplo José Bono le soltó, siendo presidente de Castilla-La Mancha,
a Fiadelso, y como administraciones del Partido Popular, por cierto, autonómicas, también, de Zaplana y de Camps, le dieron pasta también a esta fundación, ¿no? 450.000 euros le dio Bono a Fiadelso, que anda que no lleva años, cuando Ábalos no era nadie más que uno del PSPV de Valencia en Torrent. Bueno, por partes, esto de Bono, Fiadelso, las fundaciones, Ábalos, el PSOE, América, ¿te suena? Suena a corrupción, a impunidad y a no pasa nada porque es el PSOE. Bono toda la vida se ha dedicado a la política y sin embargo ahora le vemos podrido de dinero con mansiones que nunca ha justificado de dónde han salido y cómo ha podido permitirse eso con un sueldo público, ¿no? De diputado, de presidente de la comunidad y tal, porque, en fin, es lo que tenemos, ¿no? Ábalos, que es el jefe de la banda que llevó a Sánchez a la presidencia de su partido y luego a la presidencia del gobierno, el señor que custodiaba las actas cuando Sánchez dio un pucherazo contra su propio partido, pues es el señor que se ha dedicado a invitar a prostitutas por toda España con el dinero de todos, porque el PSOE gasta el dinero de todos los contribuyentes en prostitutas y en drogas, en sus vicios. Lo hicieron en Andalucía, lo hicieron en el Congreso con Tito Berni, lo hacen en el gobierno con Ábalos y protegidos entre ellos porque son una banda, una mafia, es la Rosa Nostra. Y no pasa nada. ¿Por qué? Porque son feministas, porque son progresistas, porque son socialistas, porque son de izquierdas, porque son el PSOE. Y mientras eso mucha gente lo siga amparando, mucha gente lo siga justificando y mucha gente lo siga protegiendo, pues ellos se consideran impunes para seguir haciéndolo. Entonces, no pasa nada. Este señor se ha gastado cantidades ingentes de dinero en prostitutas. Ahí sigue en el Congreso, no pasa nada. Y su jefe le sigue protegiendo, no pasa nada. Pero fíjate que esto no es, lo que quiero decir es que esto no es. Quiero decir que si empiezas a tirar para atrás, hay personajes que aparecen siempre y nos retrotraen ya no a la época de Zapatero, probablemente antes a la época de Felipe González. Quiero decir que hay una continuidad de supuestas prácticas mafiosas de un grupo que se van, simplemente van heredando el que está en Moncloa. No pero que es el PSOE. Es que parece que como cada PSOE que viene es peor que el anterior, porque el de Zapatero era peor que el de González y el de Sánchez peor que el de Zapatero, parece que hace bueno al anterior, ¿no? Que es el PSOE de toda la vida. Si uno estudia la historia del PSOE, es una historia de deslealtades, de traiciones, de asesinatos, de saqueos de las arcas públicas, de malversación de las arcas públicas, de corrupción sistémica, de robo descarado, de protección de los ladrones y golfos y delincuentes que asaltaban las instituciones y se llevaban el dinero y los recursos públicos a otros países, etcétera, etcétera, de terrorismo de Estado. Es decir, es la historia del Partido Socialista desde su fundación hasta hoy, con excepciones muy cortas en esos periodos. Entonces, parece que extraña cuando de repente sale un histórico del PSOE y está metido en un caso de corrupción, si es que no han hecho otra cosa. El problema es que ha estado protegido por la mitad de esta población porque dicen que trajeron la transición, dicen que son un partido progresista, dicen que son un partido que defiende los derechos, pues serán sus derechos y será su progreso y será su bienestar, porque cuando han gobernado la pobreza ha aumentado, el paro ha aumentado, las desigualdades ha aumentado, la corrupción ha aumentado y sus bolsillos también han aumentado. Entonces, ese es el Partido Socialista de toda la vida, solo que ahora ya no se llama Partido Socialista Obrero Español, ahora se llama, como bien dijo una vez, Plataforma Sanchista de Obedientes Embusteros, todos al servicio de un caudillo. Bueno, pero es lo que tenemos, es lo que la gente vota, lo que la gente quiere y lo que la gente elige. Bien, pues seguiremos luchando desde otra trinchera para denunciar a estos golfos y delincuentes que se lucran con el dinero de todos. Y además muy cobardes, por cierto. Ya veremos sobre Santos Cerdán, el que estamos viendo ahí, en qué termina la cosa, porque ya empiezan a aparecer en teléfonos encriptados de Koldo conversaciones, no de cualquier cosa, sino de algunos casualmente de esos contratos que supuestamente fueron amañados, y en esas conversaciones aparece Santos Cerdán. Ya veremos a ver qué pasa, pero claro, fíjate qué cobardes son, porque todo el mundo súper escandalizado el otro día porque Jessica efectivamente había declarado que había sido enchufada a estas Miss Asturias, que ahora viene también porque entra en juego, que había estado en la empresa esta pública, enchufada del ministerio, pero que no había ido nunca. Entonces, qué escándalo, bueno, es evidente, ¿no? ¿Qué iban a hacer? Pero es que luego llega efectivamente
y todos súper escandalizados. Incluso hay quien habla de la pareja de Ábalos. Vamos a ver, es una prostituta a la que pagaban como escort y como prostituta para Ábalos, que la eligió en un catálogo. Y entonces, a continuación, cuando por lo visto Ábalos se empieza ya a cansar de Jessica, aparece en escena Miss Asturias, que es la chica que han visto ahora, y hace el mismo. Por lo visto estuvo pagándole a las dos a la vez, por supuesto todo con dinero público, en tanto además era cuanto menos ministro del gobierno, y entonces en un momento dado hace lo mismo. A Jessica deja de pagarle y la enchufa en una empresa pública, que es una comercial de Renfe, que se llama Logirrail. Bien, y por cierto, apunto, hay una tercera en Liza que se llama A.T. por ahora, a la que vuelve a enchufar en una empresa pública y que incluso, por lo visto cuentan, se permitía a la chica, cuando sus jefes le decían, oye, tú, vamos a ver, tú tienes que venir, trabaja, porque probablemente los jefes no estaban muy enterados, a enseñar WhatsApps del ministro, como diciendo, cuidadito, que el jefe lo tengo pillado. Es que es todo súper cutre. Súper cutre y súper nada y súper corrupto. Sí, pero si se celebraran elecciones, el PSOE seguiría sacando sus 6 millones de votos y sus 120 y tantos diputados, y ahí seguirían trincando del erario público y nadie castigaría esta desvergüenza y esta forma de usar los recursos de todos en pagarse los vicios privados. Y luego tendrán la jeta de decir que hay que pagar impuestos para sanidad y educación. Sanidad será Jessica y educación será Miss Asturias, ¿no? Pero bueno, ese es el socialismo de toda la vida. El socialismo no ha sido otra cosa que corrupción, sangre, miseria y muerte, o la mezcla de otras cosas, ¿no? De rencor, envidia, ignorancia y odio. Y hay mucha gente que sigue tragándose ese cuento. Bueno, pues ahí lo tenemos. Hoy es Ábalos, ayer fue el Roldán y pasado mañana será otro, ¿no? Pero siempre bajo la misma marca y las mismas siglas. Bueno, pues Fran, gracias por habernos acompañado hoy en La Antorcha. Te mando un fuerte abrazo. Gracias a vosotros, como siempre, y a nuestros televidentes y lectores. Gracias a ustedes por vernos.